Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde participar a través del @EcoTV Panamá. Hablábamos un poco de lo que va a pasar esta semana o de lo que puede pasar esta semana con respecto a la elección del Contralor General de la República o Contralora General de la República, facultad que por Constitución descansa sobre la Asamblea Nacional. Ahora bien, a lo largo de Eco 360, desde que empezó nuestro programa, en distintas ocasiones hemos hablado de la importancia de la designación. Estamos en una coyuntura histórica, en un momento en el que la Asamblea Nacional no se puede equivocar con respecto a esta designación. Para nadie es un secreto que la principal función constitucional de la Contraloría General de la República fue precisamente la función más ignorada durante los últimos 5 años de manera intencional, de manera premeditada, de manera cómplice con respecto a los desfalcos que se estaban dando con la actitud permisiva de la Contraloría General de la República. Veamos, aparte de este deber que tiene la Asamblea Nacional de designar o de elegir a una persona que pueda controlar y fiscalizar el patrimonio de todos los panameños, hay unos requisitos constitucionales que el aspirante debe llenar para poder ser Contralor General de la República. Y nos vamos a referir, para conocimiento de todos, al artículo 279 de la Constitución Política de la República de Panamá. Para ser Contralor y Subcontralor de la República se requiere ser ciudadano panameño por nacimiento, tener título universitario y 35 años o más de edad, y no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de 5 años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia. Veamos lo que se establece aquí parte por parte. Para los dos cargos, Contralor y Subcontralor, los requisitos son muy simples, por lo menos los que establece la norma. Creo que hay una serie de requisitos que los hablamos previamente, de profesionalismo, honestidad, probidad, trayectoria, conocimiento, que están al margen de lo que establece la norma. La norma nos habla de ser ciudadano panameño por nacimiento, de tener título universitario, tener más de 35 años y no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad. Esos son los únicos requisitos que tiene que cumplir el nuevo Contralor o Contralora General de la República. Pero como decía, para cumplir ¿qué rol? El artículo 279, precisamente el que leíamos, antes de referirse a los requisitos para ser Contralor, empieza diciendo así: habrá un organismo estatal independiente. Independiente. La misma Constitución introduce el constituyente al redactar la norma que describía cómo es o cómo debe ser la Contraloría, introduce el término independiente, obviamente refiriéndose en una primera interpretación a independiente del órgano ejecutivo, independiente de los órganos del Estado. ¿Por qué? Porque aunque tiene muchas funciones y atribuciones la Contraloría General de la República, tal vez una de las más importantes, considerando el despilfarro de los dineros públicos en los últimos 5 años, es la siguiente. Son funciones de la Contraloría General de la República, además de las que señala la ley, las siguientes: fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo establecido en la ley. La Contraloría General de la República determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que solo ejercerá este último. Se ha abusado de esta ventana que abre la misma Constitución de que la Contraloría pueda
o el mismo Contralor pueda decidir cuándo se ignora o cuándo se evade la posibilidad del control previo. Y hemos visto cómo se nos han ido a bolsillos de particulares, a campañas políticas y quién sabe a qué otros fines, millones de dólares los contribuyentes a través de esta ventana de ignorar el control previo, que es la razón de ser de la Contraloría General de la República. La responsabilidad que tiene la Asamblea Nacional a partir de hoy o a partir de mañana, si en efecto se va a someter esto a una votación, no es una responsabilidad pequeña ni una responsabilidad que se les va a presentar dos veces. Es una responsabilidad única y los ciudadanos que queremos que nuestros fondos que aportamos en impuestos se manejen de manera transparente, eficaz, en beneficio de los panameños que somos los dueños de esos dineros, esperamos, no sabemos si con mucha esperanza, que se dé una votación o que se dé una elección del mejor candidato. Y una cosa más quiero aportar acá. Independientemente de quién salga electo, el haber hecho el proceso o el haber pretendido hacer el proceso tan corto en solo 3 días, ya solo eso va en contravención de lo que era esperado por el pueblo panameño con respecto a un proceso visible, un proceso con espacio para escrutinio. Si precisamente venimos de 5 años de imposiciones. Entonces, en campaña se habló mucho de que se iba a abrir el espacio para el diálogo, para los consensos, y que se había acabado la época de las imposiciones. Esto no se va a imponer tal vez porque se va a votar. Sin embargo, no creo que beneficie ni a la Asamblea, ni al arranque o el escenario en que arranca un nuevo Contralor o Contralora, que el periodo sea tan corto, porque es ilusorio pensar que se abrió un periodo de postulaciones para que sea sometido los candidatos a un escrutinio público, cuando solo se tendrán, si acaso, 24 horas para emitir una opinión, quién sabe en qué foro, sobre los atributos de los candidatos. Vamos a quedarnos hasta aquí con este bloque y al regresar vamos a hablar precisamente de ese rol ciudadano, ese rol que podemos ejercer todos frente a coyunturas como estas. Ya regresamos. ECO 360.